Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos una semana más a Últimas Preguntas. Hoy les propongo que hagamos un viaje podríamos decir histórico, un viaje también, ¿por qué no?, hacia nuestra fe o en nuestra fe, pero un viaje, fíjense lo que les voy a decir, un viaje para conocer el sueño de Dios. Este es el título del libro que tengo aquí, que realmente creo que merece la pena. Ya saben que yo soy muy prudente en esto de recomendar libros, porque luego es algo muy particular, pero yo les puedo decir que a mí este libro me ha gustado mucho. Se llama JC, El sueño de Dios, y lo firma el escritor, yo diría artista también, porque tiene muchísimas más facetas, pero hoy está con nosotros para hablarnos de esta obra, Miguel Aranguren. Buenos días, Miguel. Buenos días, María Ángeles. Gracias por acompañarnos una vez más, esto me encanta. Además, pues una alegría, ¿eh? Y además que, de verdad, que he disfrutado tanto con la lectura de este libro que el privilegio de poder luego hablar con el autor a mí me sigue maravillando, de verdad. Pues así que gracias por estar, Miguel. Oye, ¿por qué este libro, El sueño de Dios, ni más ni menos, JC, El sueño de Dios? Sí, pues mira, empezaré diciendo que, claro, yo soy escritor de novela y andaba yo después de la última que publiqué, pues dándole vueltas. Siempre un escritor, cuando acaba una obra de ficción, se queda con la sensación de que lo ha contado todo, ¿no? Y nada, un día en un almuerzo, en una comida con una persona que trabaja con gente joven, pues así un poco de pasada me comentó: oye, ¿no sabes lo que ha cambiado la sociedad de cuando tú estudiabas en el colegio? Ahora hay muchísimos chicos, me hablaban en el aspecto religioso, ¿no? Chicos y chicas que no están bautizados, que no saben apenas nada de la fe y por lo tanto de la cultura, porque nuestra cultura es cristiana, y que sin embargo buscan con anhelo y sin encontrar, ¿no?, una respuesta muchas veces a sus sufrimientos. Son generaciones que sufren mucho, hogares rotos, a veces un trato violento entre ellos, bueno, la vida misma. Y la verdad es que me fui de ahí, de aquella conversación, me fui un poco intranquilo, ¿no?, pensando si podría yo aportar algo o no, porque entre otras cosas este hombre me decía: falta una novela que acerque el personaje de Jesús. Claro, aquello fue una indirecta, a mí me dio un poquito de miedo, lo recibí casi como un golpe, pero poco después fue la JMJ en Madrid, y cuando comprobé que en el agosto madrileño, que hace un calor que no hay quien pueda dar un paso, llegaron a España, a nuestra ciudad, a la capital de España, 500.000 de jóvenes, dije, en efecto, hay interés en la búsqueda. Y además, no solo eso, igual que Jesús ha hablado a todos los hombres de todas las generaciones, también habla y busca a los hombres de hoy, no solamente a los jóvenes, a todos, ¿no? Y ahí empecé a trabajar, pues a documentarme. Dediqué 1 año y medio solamente al estudio y a la documentación, y un día puse la primera palabra. Y de esto hace tiempo, porque te ha llevado tiempo escribir esta novela. Sí, han sido 7 años, 7 años de trabajo. Claro, es que hablabas, por ejemplo, y no me extraña, ese 1 año y medio de documentación, porque está recreado, está contado, más que recreado, yo diría, está contada la vida en Nazaret, la vida en Belén, la vida en Jerusalén, en la época de Jesús, al detalle, al detalle. Entonces, claro, es que estamos hablando de una historia, podemos decir, conocida, más o menos, porque estamos hablando de la infancia de Jesús, sí. Con lo cual, bueno, eso de conocida es más difícil, pero bueno, sí que cada uno tiene en nuestro imaginario, tenemos en nuestro imaginario cómo pudo ser, con lo cual había que ser muy preciso contando y situando a los personajes en un tiempo y en un espacio. Claro. ¿No? Mira, es imposible escribir novela si durante el proceso de escritura no estás dentro, si el autor no está dentro, si no forma parte del entorno y del paisaje, ¿no? Y es más, siendo el personaje Jesús y siendo sus padres, María y José, había un riesgo muy grande que yo tuve muy claros desde el inicio, de escribir a partir de tópicos. Claro. Y de figuras más o menos almibaradas, y no. Yo quería conocer bien el tiempo, porque además, claro, es una antigüedad, y una antigüedad en un rincón del imperio olvidado, donde la vida era muy complicada, ¿no? Era muy breve también, era un pueblo humillado, y de repente pues se produce el milagro de los milagros.
Y entonces, por otra parte, yo en esta novela quería ir más allá del relato evangélico, ¿no? Es decir, me apoyo en determinados momentos en lo que tenemos recogido en cada uno de los evangelios, pero mi labor de escritor me empujaba más a acompañar a los personajes en esos pasajes que hay entre escena y escena. Es decir, cómo era la convivencia diaria con Jesús, no solamente en la infancia, porque también hay guiños a momentos de su edad adulta, cómo fue también el proceso de su conocimiento de sí mismo. Sí, sí. Claro, porque fue hombre perfecto y por lo tanto fue un bebé. Y su conciencia se fue formando poco a poco. ¿Quién soy yo, no? ¿Quién soy yo? Claro. Etcétera, ¿no? Y luego un personaje que a mí en la elaboración del libro me ha cautivado, que es San José, pues de qué manera un hombre, en principio, ajeno a esta historia, acaba lleno de ella. A mí de verdad, lo has mencionado tú, San José, o sea, qué cariño has puesto. Yo creo que, no sé muy bien, no lo hemos hablado antes, pero yo creo que le has puesto un cariño especial a San José, ¿no? A la figura de ese hombre con sus incertidumbres, con su sorpresa, con su... no quiero desvelar así muchas cosas del libro, pero sí es decirle a Jesús, es que he tenido a mi Dios en mis brazos y le he cuidado cuando tenía fiebre, como cualquier padre, ¿no? Eso es. Qué ternura. Bueno, mejor léanlo, no quiero seguir poniendo yo calificativos. Sí, mira, la verdad es que en algunos momentos de la escritura de la novela, a mí me venía a la cabeza el momento del nacimiento de mis hijos. No me extraña. Yo siempre digo que, bueno, tengo 4 y con los 4 he llorado, pero he llorado además con una libertad enorme en cuanto me los pusieron en los brazos, ¿no? Incluso antes, ¿no? Acompañando a mi mujer en ese momento, que es, pues eso, en el que uno toca nuestra máxima humanidad y de alguna manera también el chispazo de divinidad que tenemos, ¿no? O sea, un niño es un auténtico milagro. Y entonces me preguntaba de qué manera vivió San José sin participar, claro, corporalmente de lo que es la génesis del niño Jesús, ¿no? La formación en el vientre de María, pero Dios entró derrumbando las puertas en su vida, ¿no? Y después tuvo al niño en sus manos, ¿no? Y en efecto, ¿no? O sea, ese vínculo, que además es un vínculo de padre a hijo, no hay en ningún momento duda por parte de San José de que su trato con el niño tiene que ser más distante, sino todo lo contrario, él abraza la misión que tiene como padre, la vive con una ternura tremenda, pero San José pasa sus dudas, como decías, ¿no? Pasa sus miedos. Y este es otro aspecto del libro que también me interesa de alguna manera recalcar, ¿no? Yo creo que los personajes de JC, del Sueño de Dios, y hay personajes de máxima santidad, ¿no? Y que forjan la historia de Occidente, en un principio era ya de todo el planeta, ¿no? Eran personas de carne y hueso. Entonces tuvieron miedos, lo que decías tú, ¿no? Tuvieron enfermedades, sufrieron desprecios, tuvieron dudas, se vieron impotentes ante las cosas que se encontraban y que no habían esperado, ¿no? Y también esta parte a mí me conmovía a medida que lo iba escribiendo, porque pensaba que estaban, bueno, me he dado cuenta, ¿no?, de que están mucho más cerca de nosotros de lo que podríamos llegar a pensar. Con lo difícil que es, efectivamente, me imagino, Miguel, abordar esta historia humana y divina. Inseparable, además. Inseparable, ¿no? Era una enorme dificultad, ¿no? Un reto grande. Un reto, ¿no? Se han escrito muchas vidas de Cristo y lo que pasa es que, vamos a decir, ¿no?, que la mayoría de ellas con un componente religioso y con un afán formativo muy concreto. Esto es una novela. Es una novela. Que el lector puede ser lo más amplio. Sí, que totalmente ajeno a la fe, lo que decíamos al principio, sí. Ni siquiera bautizado. Sí. Incluso no tener interés especial, ¿no?, por los misterios de la revelación, y acercarse a ella simplemente con interés histórico, ¿no?, que lo tiene y mucho, ¿no? Pero sí que es cierto que a mí me ha obligado, bueno, me ha hecho sufrir mucho, porque han sido 7 años y yo no sabía si iba a llegar al punto y final. Y yo creo que el sufrimiento era un pago
un poco a la aventura en la que me había metido, ¿no? Pero respecto a lo que tú decías, yo no quiero parecer nada, es decir, no me quiero echar o poner méritos en ningún caso, ¿no? Pero es una novela que también de alguna forma me ha obligado a rezar. Es decir, pienso, ¿no?, que es imposible o es muy difícil, ¿no?, llegar a un Cristo real si de por medio no hay un trato, o uno no pretende tener ese trato y esforzarse por tener ese trato con Cristo, que además es una zona clave de la novela, o es un ritornello constante en la novela, el pensamiento de que es el único personaje de la historia, la única persona a la que podemos asegurar desde la fe que está vivo. Y por lo tanto ese trato es posible, ¿no? Claro. Tú dices que obviamente te ha llevado a rezar la creación de esta novela. Pues yo como lectora te diré que también. Es verdad que cualquier lector puede no rezar, quiero decir, que está abierta, lo decíamos antes, a cualquier lector, incluso desde el punto de vista histórico o puramente narrativo, que es magnífico también desde ese punto de vista, ¿no? Cuidas muchísimo las palabras que utilizas, las imágenes. Me parece que está muy bonito también desde ese punto de vista. Pero a mí, particularmente, me ha llevado también a rezar. Fíjate, pues es que me conmueve, ¿no? Y me conmueven tu comentario y tantísimos que estoy recibiendo en esa onda, ¿no? Por ejemplo, me estoy acordando ahora de un sacerdote que me para de repente por la calle y me dice: oye, tú eres el escritor de El sueño de Dios, de J.C. Y le digo: sí. Y dice: pues que sepas que he predicado unos ejercicios y he utilizado parte de tu libro, y me doy cuenta de que así es mucho más fácil que los fieles entiendan ciertos momentos de la historia, ¿no?, de la historia sagrada, de la historia del propio Jesús, ¿no? Y la verdad es que a mí me sobrecoge, ¿no?, porque yo soy un pequeñito escritor, no soy más. Te ha salido muy bien. Oye, metes también a la figura de San Juan. Sí. ¿La figura de San Juan por qué? De San Juan Evangelista. De San Juan... De San Juan Bautista. De San Juan Bautista. Pues mira, San Juan Bautista es un perfecto desconocido. Sí. Y además es un personaje que a la mayoría de los cristianos nos parece que tiene una especie como de toque extraño, ¿no? Viven en el rarito desierto, que se fue al desierto, raro, ¿no? No se sabe muy bien por qué bautiza, ni qué tipo de bautismo es el que le imparte. Y curiosamente, a medida que empecé a documentarme, resulta que a mí me sobrecogió, ¿no? Fue, de alguna manera, también el segundo mártir, ¿no?, después de los niños, ¿no?, inocentes, ¿no?, que mandó degollar Herodes, ¿no? Y fue el segundo mártir totalmente consciente, además, de que había una persona, que era el Mesías, que era el Salvador del mundo, que había llegado. Se habían encontrado él todavía en el vientre de su madre, después nació y Jesús estaba en el vientre también de María, y posiblemente no habían tenido más relación, ¿no? Las distancias, aunque no eran muy largas, en aquella época ir de un sitio a otro pues era muy complicado, ¿no? Y además la gente tenía muy pocos recursos y no existían las vacaciones, estas cosas de las que ahora disfrutamos tanto, ¿no? Y entonces San Juan es una persona fundamental en la historia de los evangelios, de la vida de Cristo, porque de alguna manera tenía claro no solamente su llegada, sino la necesidad de la preparación del pueblo para poder acogerse a su salvación, ¿no?, de la que él tampoco tenía mucha seguridad por dónde iba, ¿no? Y entonces, esas dos caras de San Juan, es decir, la cara de la emoción por la llegada y de la duda de cómo iba a cumplirse esa salvación, si iba a ser una salvación temporal y espiritual, solamente espiritual o solamente temporal, pues hizo que fuera un personaje fundamental también en la novela. Ahora hablaremos de otro personaje, pero antes, a propósito de esto que dices, Miguel, claro, es que nosotros, como lectores, 2000 años después, ya sabemos lo que ha pasado, y si lo abordamos desde el punto de vista de la fe, pues mucho más, ¿no? Sí. Pero claro, quienes estaban, estos personajes de tu novela, que son obviamente personajes reales,
cuando lo estaban viviendo, pues yo entiendo perfectamente la incertidumbre. Sí, un Mesías, esperamos un Mesías, pero ¿y es este de verdad? ¿Y quién soy yo? ¿Y qué papel juego en esto, no? Claro. A mí eso me parece, claro, que ahora lo vemos muy fácil, si volvemos la vista atrás. Sí, no, sin duda, sin duda. Fíjate que Jesucristo, de alguna manera, contradecía todas las expectativas. Claro. Había nacido en un lugar, bueno, tan miserable como una cueva, vivía en Galilea, que era un territorio despreciado, ¿no?, por los que vivían en Judea, que eran casi, podríamos decir, ¿no?, el judío auténtico en aquel tiempo. Es decir, en Galilea estaban mezclados con paganos que venían por todos los caminos. Y ahí no podía venir nada bueno. Eso es, ¿no? Y fíjate que además, cuando él se proclama Mesías, no tiene ni ejército, ni intención de tener ejército, ni quiere conquistar otra cosa más que el corazón de la gente. Y además, teniendo él preferencia por ser judío, ¿no?, por los suyos, tampoco, bueno, no solo no desprecia, sino que busca también a los que no forman parte del pueblo elegido, porque los quiere, incorporar, ¿no?, a su salvación, ¿no? Ahora, yo también con este libro, de alguna forma, me he reforzado en el convencimiento de que Jesús, igual que habló a esos personajes de tú a tú, y bueno, en buena medida es lo que trato de reflejar en la novela, si lo buscamos, nos habla también a cada uno de nosotros de tú a tú. Porque Jesucristo es un personaje histórico, pero a la vez no lo es. No lo es, porque si no nos explican estos 21 siglos de una presencia constante, misteriosa y definitiva para tantísimas personas que han llenado el mundo de luz, de esperanza, de servicio, es decir, que han reflejado al propio Cristo, ¿no? Y como en toda novela, si me permites esta expresión, hay buenos, pero también hay malos. Sí, claro. La figura como en toda novela y como en toda historia eso humana, ¿no? Eso es. La figura de Satán también has querido que esté muy presente. Sí, es curioso cuando lees el Evangelio, percibes que Satanás, el demonio, no es un personaje de carnaval, no es un personaje para asustar a los niños, no es una leyenda, sino que Cristo habla de él y habla constantemente, ¿no? Y es más, y en muchos de los milagros, los evangelistas indican, ¿no?, que la persona tenía ciertas enfermedades o ciertas posesiones satánicas, y es el gran enemigo, es el padre del desorden, del odio, de la ruptura, de la mentira, de la falsificación, del enfrentamiento, de la guerra, de un montón de todos los males, ¿no?, que conocemos, que ha conocido el ser humano. Y sin embargo, en nuestra época también es curioso cómo ha cogido de alguna forma esa aura de personaje de cómic, ¿no?, de muñeco, de invención, de leyenda. Y bueno, uno vuelvo al principio, ¿no?, las palabras con las que Cristo habla de él y te quedas conmocionado, ¿no?, y comprendes que está presente, que forma parte de nuestra realidad y que también, y es algo muy esperanzador, es el gran derrotado de la historia. Pues el libro es que tiene, de verdad se lo digo, muchísimas lecturas, yo creo. A mí al menos me sugiere eso, tiene muchísimas lecturas y también relecturas. Este libro que dentro de un tiempito, no sé si habrá que esperar 7 años como tú para escribirlo, yo creo que antes merecerá la pena releerlo. Miguel, seguro que estás trabajando en muchas cosas más, ¿no? Y no solamente literarias, sino también artísticas desde un punto de vista más amplio, ¿no? Pues sí, estábamos comentando, ¿no?, antes de comenzar la entrevista, que tengo la suerte, inmensa suerte, ¿no?, de una vez al año poder ir a Kenia, que es un país que en mi vida tiene un significado muy especial, a prestar mis dones artísticos y poder pintar templos, iglesias, en las que, por razones de pobreza, pues no hay una sola imagen. Y es una cosa muy bonita, porque los pueblos africanos que tienen, fíjate, yo a medida que iba componiendo esta novela me daba cuenta de que hay muchas cosas en común, ¿no?, entre los pueblos más retrasados de nuestro tiempo y los tiempos de Cristo, ¿no? Y entonces, en Kenia, donde sobre todo la población adulta, ¿no?, es casi en su totalidad analfabeta, llegan a las iglesias y la iglesia es una nave desnuda, ¿no?
y sin embargo recordamos o echamos la vista atrás y en nuestra sociedad, en nuestro país, en Europa, en Occidente, también cuando la población era mayoritariamente analfabeta, entraban en las iglesias y tenían una serie de imágenes que les hacía mucho más fácil llegar al conocimiento o al entendimiento de la historia sagrada. Entonces yo voy allí, me dejan paredes, llevo mis pinturas, voy acompañado de un hermano mío que también es artista, que también es pintor, y ahí estamos 12 días más o menos, dale que te dale con el pincel y la paleta, y la verdad es que es una auténtica fortuna poder hacerlo. Pues yo te agradezco. Para nosotros sí que ha sido una fortuna que hayas estado hoy en el programa y nos hayas acercado todas estas realidades, y muchas de ellas plasmadas en este libro, JC, El sueño de Dios. Por cierto, ¿por qué con las siglas? Pues fíjate, porque fue el primer nombre con el que titulé el archivo, ¿no? ¿Sí? de Word que tenía en mi ordenador, ¿no? JC, para diferenciarlo rápidamente de otros. Y después, pues fíjate que me gustaron las siglas. ¿Sí? Digo, claro que sí, ¿no? Además las hemos utilizado tantas veces. Sí. Me he acordado de una canción de Mecano también. Yo también. Eso es, JC, que además es muy bonita. Sí, sí. Y luego, después pensé que podía ser tal vez una causa de que el público no reconociera bien el posible contenido de la historia, y entonces ya busqué algo mucho más poético, que es una cita además que aparece en la novela, Sí. que habla del sueño de Dios. Pues vamos a seguir soñando y yo te agradezco que nos hayas sugerido estos sueños que, desde luego, insisto, desde mi punto de vista merecen la pena. JC, El sueño de Dios. Miguel, esperamos verte muy prontito por aquí. Pues muchísimas gracias. Gracias a ti. Y con todo